Agárrate del sillón porque hoy te traemos las últimas 3 experiencias que vivimos en Bonito, Brasil. En este video te vamos a contar el mejor resumen de lo que podés vivir en la capital del ecoturismo brasileña. Paseos en grupo, naturaleza, flotaciones en ríos de aguas cristalinas y muchas, pero muchas cascadas. Contanos cuál es tu favorito y viajá con Rodando por ahí. Arrancamos una mañana tan poquito fresquito, pero la promesa de adrenalina nos tiene ahí bien alertas. ¿Vos decís que va a haber adrenalina? Vamos hoy a navegar, a bajar uno de los ríos más conocidos de acá. Creo que ya nos tenemos que registrar. Atentos. Atentos. Buenas, buen día. Hola, buen día. Sí. A ese. Algo loco que nos dieron en este paseo es como una pulsera con un chip incluido que vos pagás con esto y al final del día te lo cobran todo. Te hacen pip, pip, una coquita, una cerveza, una corona. Y al final del día es donde te llevas la sorpresa de cuánto gastas. Y mientras vamos entrando, miren lo que es este lugar, la verdad que es bastante paradisíaco. Acá hay mucho para hacer lo que es todo deporte acuático. Todo, si vos te querés meter a pedalear en el agua, te alquilas uno de estos. Si querés kayakear, ¿cómo se llama? El stand-up y no el de para hacer bromas. Pero nosotros vamos a hacer una actividad en grupo. En grupo y en lo que es el río Formoso, otro río más que sumamos al recorrido de Rodando por Bonito. Bien. El complejo que estamos conociendo hoy es el Ecopark Porto da Isla. Es un lugar donde vas a poder venir a pasar el día, donde tenés restaurantes, tenés bares, los baños mega archicómodos y una ubicación muy privilegiada, porque la verdad como que la intersección de dos islas, de dos ríos, la verdad que es un sueño. Una belleza, sí. Es un lugar increíble. Estuvimos ahí chusmeando un poquito las cascadas, el agua, los peces. Nos encantó. Pero nos toca ahora ir a equiparnos porque esta aventura de hoy ya empieza. Buen día. Buen día. Tudo bem. Estamos acá haciendo amigos con Pedro, que le gusta mucho el gelado de Argentina, que ha andado por Salta, y el guía acaba de hacernos lo que es una pequeña capacitación, indicando que no hay forma, no se puede llevar lo que son celulares en la mano. Todo lo que se lleve para filmar debe ser de soporte de cabeza o de pecho, todo sujeto, porque uno necesita tener las manos libres para poder hacer esta expedición. Me mandaron a acomodarme. Tenemos nuevo equipamiento. Traje por las dudas cabeza y este es imposible que se salga. Bueno. Estuve bien. Sí. No, lo único que dijeron en la capacitación es que no se puede tener nada suelto y que va a haber 3 botes que vamos a estar andando. Si viajas alguna vez en colectivo, en viaje de turismo, deja pasar en orden, porque si no provoca mucha atoramiento de gente. Muito obrigada. Pessoal, vou pedir minutinho da atenção de todos, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao passeio de bote do Ecopark Porto da Ilha. Ok, esto está a punto de empezar. Nos dividieron entonces en 3 botes, nos dieron las indicaciones, son unos 5 kilómetros de recorrido. Vamos a pasar, si no me equivoco, unas 3 cachoeiras y hay que ir como con movimientos coordinados para no terminar volteándonos todos. Aí vai sentar para cada lado, assim, Bota aqui no chão a água, né? Bota no chão pra ver a água. eu acho que Acá o allá. Vai me jogar, né? Não. Vai acontecer um incidente só, vai cair. Apoia bem as costelas no flutuador. Mais um banho logo cedo assim. É só uma ideia.
segurar bem firme. Todos Vamos em se posição. segurar bem firme, pessoal. Meu pé bateu na escada. No tienen que verlo venir. Claro, Cuando los tenga acá. para atrás. Dame, dame. Ay, que me hace frío. Se está armando un complot. Somos 3 botes, 2 ya nos hemos enfrentado, ganamos nosotros y ahora hay que dársela al tercero. Está todo organizándolo Guille, no les voy a mentir. Menos mal que no habla portugués porque si no nos lleva a la guerra. Yo creo que el tercer grupo se avivó lo que iba a pasar porque están allá súper lejos, súper atrás. Yo quiero mojar a alguien. Es lo único que le da sentido a este viaje. La maldad. Vamos lá, galera. Força. Que pariu. ¡Dale! Cadê o balde? Ponta da língua bifurcada. Eu vi que ela veio linha dela colocar ninguém pra ficar pra cortando. Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês. Tá dormindo, bicho. Pega não, Levi. Acabamos de conocer a la famosa sucuri, una serpiente súper nombrada en esta zona. Olha a escama dela. No es el animal más grande, se han registrado de 6 metros y esta es gigante, súper gruesa, solamente tiene unos 3. Luego de unas 2 horas habrán sido de paseo, estamos llegando, ya estamos nuevamente en el Eco Park. Dejaron a la primera tanda de personas, nosotros vamos segundos. ¿Cómo la pasaste ya? Pessoal, estamos chegando linda já la no final cascada, do la passeio bajada. de vocês. La parte de la guerra fue la mejor, Eu espero que todos tenham pero gostado bueno, do estos passeio. tipos de paseo depende de la energía que el guía Peço impacta en el grupo, desculpas así a que vocês por algo que eu tenha feito, algo que eu tenha Não, dito. tranquilão. Vou pedir para quem estiver remando parar de remar. son las 6:10 de la mañana, hoy nos levantamos temprano porque es otro día de experiencias aquí en Bonito, descubriendo sus maravillas. Y la particularidad del día de hoy es que se nos acaba lo que es la estancia en este bello departamento donde hemos disfrutado un par de días. Así que vamos a desayunar, a preparar todas nuestras cosas, porque hoy es un día de caminatas y cascadas descubriendo las joyitas que esconde Bonito. Dale, vamos. ¿Vamos o qué? ¿Ah, sí? ¿Querés salir? Bueno, vamos, Deco. Debo reconocer que me ha extrañado encontrar a Bonito tan tranquilo, salvo el ruido de los locales que por la mañana están en los árboles, todas las cotorras se la pasan charlando. Pero es un pueblo súper tranquilo, estamos igual en temporada baja
Me contaban que los meses más fuertes donde más gente hay en el año son enero y julio. Julio con relación a lo que son las vacaciones de invierno. Y los meses que llueven arranca en diciembre y prácticamente todo el verano hasta marzo aproximadamente. Así que ten en cuenta eso cuando programes tu viaje hacia Bonito. Quizás en el verano hace más calor, pero también es mucho más lluvioso. La verdad que a nosotros nos están tocando ahora días espectaculares. Según el horario de la mañana, es quizás muy fresco para meterse al agua, pero nos estamos sacando igual las ganas de poder bautizarnos y bañarnos en los ríos cristalinos de Bonito. Hoy vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos una experiencia que es en otra estancia. Recuerde que todo lo que son los atractivos turísticos de esta zona son en propiedad privada, así que hay que gestionar los ingresos y demás. Nosotros, para evitarnos esa parte, lo que hicimos fue organizar todas nuestras experiencias con Bonitour. Les voy a dejar en la descripción el enlace para que chusmeen. Tienen más de 60 experiencias para poder hacer por aquí cerca. Y ya con todo eso organizado, solamente nos preocupamos por llegar a horario a cada uno de los lugares donde hacemos las experiencias, las aventuras. Y ahí después ya solamente disfrutar. Vamos a ver si hoy el tiempo nos acompaña, si el sol sale para poder disfrutar de las aguas de este lugar tan lindo llamado Bonito. Dale, vamos. No nos olvidamos nada. Listo. Volvemos a la Ducato. Esperen que voy a revisar una última vez por aquí. Se va a extrañar. Sí, fue muy cómodo. Ya saben, si van a andar por Bonito, AP Central Bonito es el lugar donde se van a sentir como en casa. Es muy acogedor el departamento, súper bien ubicado. Y la verdad que ha sido un gustazo después de las aventuras, las experiencias, venirse para acá a descansar y a trabajar, sobre todo porque estuvimos trabajando mucho. No sé qué. Qué gusto volver a la Ducato, que vamos. Nos hemos movido unos 40 kilómetros al norte desde la ciudad de Bonito. Hemos dejado la camioneta a la sombra. Enseguida ya gira el sol y ya la cubre completamente. Y vamos a empezar nada más y nada menos que la cuarta experiencia. Un destino nuevo, otro punto de vista de las maravillas de Bonito. Y miren cómo nos reciben. Arará azul, nada más y nada menos que estas aves tan emblemáticas, sobre todo de la zona de Pantanal. En algún momento estuvieron seriamente al borde de la extinción. Hubo un proyecto muy importante que se encargó de no solamente de concientizar a la población de la importancia de que no se pierdan especies tan importantes para la zona, ayudan en lo que es comer las semillas, que los árboles crezcan y demás. O sea, realmente son desarrolladores de estos ecosistemas, hacen que sigan vivos, que no se mueran. Sino que también los proyectos lo que hicieron fue empezar a estudiarlas para entender por qué también, una vez que se empezaron a reinsertar los individuos de arará que habían sido vendidos en tráfico ilegal o demás, por qué no se reproducían. Y lo que descubrieron fue que los árboles donde el arará hace su nido ya no están más, ya se deforestaron, ya se perdieron. Entonces se crearon esas casitas para que puedan ahí hacer sus nidos. Estamos llegando un poco justos con el horario, así que vamos a apurarnos. Buen día, buen día. Florencia Yara. Cada parada de banho entre 15 e 20 minutos. Aí daqui a gente sai, percorre uns 50 metros.
Hasta luego. ¿Cómo se dice hasta luego en portugués? No sé. Ah, bueno, hay que aprenderlo. Hasta luego. Después de un recorrido en bus de 2,5 kilómetros, muy cortito, empezamos la primer trilla. Quiero contarles que esta propiedad por la que estamos caminando ha sido declarada como una reserva privada. Y eso ya está protegido para siempre, es perpetuo esta condición. Entonces, la gente que es dueña de toda esta estancia, por más que la venda, los siguientes dueños no van a poder hacer otra actividad en estas tierras que no sea el ecoturismo. Todas las actividades que están relacionadas con el ecoturismo para que sean sostenibles están estrictamente reguladas. De hecho, por ejemplo, una de las reglas que hay es que las estancias no pueden permitir más de 150 visitantes aproximadamente en cada uno de los puntos turísticos por día. Los grupos a su vez tienen que ser pequeños, de no más de 15 personas. La idea es que uno pueda ir conociendo estos lugares, pero que el desgaste que se genera en el ambiente que pasamos no sea tan fuerte y tan drástico, y darle un poco de tiempo al ecosistema para que siga ahí creciendo y prosperando. Hemos llegado a la primer parada. No pensé que diría esto porque es muy temprano, deben ser las 10:30 de la mañana. Yo todavía no tenía plan de meterme, pero está bastante húmedo y la caminata me ha activado el cuerpo y ya quiero disfrutar de estas aguas que espero que estén cálidas. Nadie se animó a meterse al agua y a mí me dio vergüenza meterme sola. Así que bueno, lo que nos quedamos acá fue esperando. Desde aquí vamos a estar embarcándonos en un pequeño botecito para ir hacia la siguiente parada. Motor eléctrico, pero fíjense los paneles con luz solares. Escuchen el sonido del motor. O sea, prácticamente no hace, es un motor eléctrico. Entonces, como ventaja, además de ser sustentable, además de ser amigable con el medio ambiente, no perturba el entorno. No vamos ahí como anunciando nuestro paso. Entonces nos permite ir como mucho más conectados con el lugar. Paseo corto. Deben haber sido 500 metros, ponele. Cuidado com as mãos, tá? Ahora sí, segunda parada de baño. En esta nadie va a poder decir que no. Ya sabemos que son unos 15 o 20 minutos que tenemos habilitados para poder nadar aquí. Y miren qué belleza. ¿Te vas a meter, Yara? ¿Vas a Sí, picar está aquí? tentador, pico aquí me parece. Hola. Cierta gallina no se va a meter esta vez. Yo ya hablé, ya dije que sí, así que no me puedo retractar. El asunto es que me empecé a sacar la ropa, me puse ecoleche y la verdad que está bastante fresco. Pero hay que afrontar el destino. Obrigada. Me voy a guardar para después, dentro de un rato. Dentro de un rato me meto. Ahora tengo un poco de frío, igual estoy pensando. Pero ahí va Yara. Si lo pienso no lo hago, así que vamos, gente. No me puedo, no me puedo mover, está helada. Decinos la verdad, te dio un poquito de... me tendría que haber metido. Sí. Salió el sol, se puso radiante. Yo estoy muy contenta. El agua estaba extremadamente fría, pero es como que después del rato empezás ahí a moverte un poco y el frío pasa a otro lado. O sea, realmente es un lugar muy mágico. Recién estábamos pensando con Guille... Lo de asados. o sea, si fuéramos dueños, ¿no? de un paraíso así. Si tuviéramos el acceso, no hablemos de ser dueños, si tuviéramos el acceso a un lugar así, para nosotros solos, hacer un asado Con amigos, con familia, con mi amiga Frigu, estar por acá, pasar el día. Miren lo que es esto. Recuerden, temporada seca, hay poca agua en la cascada. Eso en verano tiene mucha más agua.
el color, no, la verdad es una maravilla. Estamos en el cuarto lugar que vamos visitando. Es uno de los más profundos, por eso elegí este para meterme y justo encontré unas patas. Así que, no sé, yo pedí permiso. Pero vos te metés con el traje, no vale con el traje. ¡Ay, que estoy! ¡No! Creo que si algo destaca de este recorrido del día de la fecha son las cachoeiras, las cascadas. Por donde vamos caminando, escucha la caída de agua. ¿Ves? Cascadas por todos lados. 1, 2, 3, 4 atrás. Estamos rodeados en todo momento y es lo que más nos llama la atención. Sí, es como el punto característico del paseo aquí por la estancia Mimosa. Miren, o sea, la única lástima es que el día de hoy nos ha tocado bastante nublado, la temperatura está baja, entonces bueno, el frío no se sale tan rápido del cuerpo después de estar sumergido, así que estamos como eligiendo el lugar donde sí, donde entrar, jugando a piedra, papel o tijera con Guilla a ver quién entra y quién no. Y no somos los únicos, nuestros compañeros del grupo también están ahí como que ya están con frío, ¿viste? Creo que somos varios pensando en el almuerzo ya. Ya estamos nuevamente en lo que es el casco de la estancia. Lo fuimos a buscar a Ettore porque muy pocas son las excursiones que se pueden hacer que sean pet friendly. Hasta el momento, de todas las experiencias que estás viendo en el canal, solamente una aceptó que hagamos el sendero con Ettore. Así que bueno, la idea es que ahora mientras almorzamos él nos pueda acompañar, estar un rato fuera de la camioneta y acá un poquito oliendo cuestiones nuevas. Hemos llegado, estamos en nada más y nada menos que uno de los destinos más buscados, más deseados, más anhelados de todo el recorrido que hay para hacer alrededor de Bonito, uno de los ríos más transparentes que atrae a gente de todo el mundo y hoy lo vas a conocer de la mano de Rodando por Ahí. E a areia, Sí. Ah, tá. 35 grados a la sombra. Está bastante difícil mantener la calma con un traje de neopren de 5 milímetros. Quiero remarcar cómo cambia la vegetación durante lo que ha sido el trayecto desde el casco de estancia hasta acá. Miren ahora cómo estamos completamente rodeados de árboles con sombras, protegidos del sol, a diferencia de lo que es la parte ganadera donde ya no hay una sola sombra donde cobijarse y donde resguardarse. Este lugar que estamos caminando acá, que se mantiene así, es porque es un área privada protegida, ¿sí? Entonces, hay algunas reglas que los visitantes debemos seguir, como no tocar nada, no recoger nada y tratar de ir como lo más desapercibido posible, sin dejar mucha huella. Durante todos estos días que tuvimos de excursión por aquí por Bonito, el único lugar donde no nos permiten colocarnos repelente ni protector solar es aquí en el río Sucuri. De hecho, hacen mucho hincapié en proteger este río porque es nada más y nada menos que el más cristalino de todo Brasil. ¿Qué me decís que vas a nadar en el más cristalino del país? Vamos a verlo, Vos sos el catador de aguas cristalinas, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Vamos llegando al río, acá es donde arranca la aventura. Mirá qué bonito, es transparente. ¿Empezamos? Faz uma lavagem cerebral, hein? Oh, está fresco.
prácticamente se avanza solo, no hay mucho que hacer porque el río tiene cierta capacidad de corriente, se va muy cómodo, es como muy relajado esto, ¿ves? Tenemos también guardia atrás que va cerrando la excursión. Se terminó la experiencia del río Sucurú. ¿Qué me decís? Estuvo lindo. Estuvo bueno. Todo bueno. Estuvo lindo. El único asunto es que, claro, iniciamos nosotros el turno. Les cuento esto para que lo tengan en cuenta. Nuestro turno fue a las 2:30, 2:20 de la tarde comenzó. Son 2 horas que duró. Entonces, claro, ya hubo una parte, un trayecto importante que ya nos daba la sombra. Ah, sí. Donde estuvo el sol cuando arrancó, era espectacular, realmente es increíblemente cristalino. Ojalá les haya gustado. Tengan en cuenta el tema del horario cuando vayan a venir.